Bienvenidos y gracias por su fiel compañía a este podcast de turismo. Amigos de City Tour, buenos días. Vamos a tener ahora la grata presencia de Franklin Lajo, guía oficial de turismo y presidente de ACUPE Pisco Club. La verdad que primero ya lo sé y lo felicito porque eso tiene que ver mucho con el manejo de nuestro pisco y el detalle de su marketing a nivel nacional e internacional. Primero vamos a preguntar para que se presente Franklin. Franklin, ¿quién es Franklin Lajo? Cuéntanos. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Siempre hay que tomarse un tiempo para hablar sobre nuestros recursos interesantes. Y obviamente para hablar del pisco hay que tener pisco en la mesa, si no, no se puede hablar del pisco. Ahí está. Hoy día solo he traído dos muestras que las he agarrado por ahí rápidamente, desde la bodega más alta que existe en Arequipa, en Carabalí, Don Edgar, y unas bodegas prestigiosas en Midolo. Bueno, Franklin Lajo soy un guía de turismo, soy licenciado en administración también. He trabajado mucho tiempo en el sector, privado, he administrado muchas empresas, hotelería, bares, y luego últimamente pues me dedico hace unos 7 años a ser guía independiente en algunos idiomas. Y bueno, hace unos 9 años, que justo en ese junio, 21 de junio, cumplimos 9 años de inaugurar ACUPE Pisco Club, que es un club que reúne a todos los arequipeños para saber más de pisco, para catar pisco, para viajar a rutas del pisco y para conocer más de cerca nuestra riqueza líquida, que yo le llamo, ¿no? Es nuestra cultura líquida, básicamente. Ese es Franklin Lajo. Vale. Vamos a empezar por el tema de pisco, después hablaremos por el tema ya profesional. Claro. Dime, ¿cómo está posicionado nuestro pisco? ¿Cómo lo ves en el manejo de inserción del mercado? Bueno, es una mala noticia en realidad, y eso lo van a decir la mayoría de productores a nivel nacional. El pisco cada vez está disminuyendo el consumo del pisco, ¿no? Y hay muchas razones en realidad, ¿no? Las razones primeras son porque a nivel mundial, ya se analizó incluso como sucede en España con el vino, es que las nuevas generaciones están tratando de consumir bebidas con menos graduación alcohólica, ¿no? Por un tema de salud, después de la pandemia hubo un cambio de mentalidad. Y otro eje es la promoción y la información que tiene el consumidor final, es decir, nosotros, los mismos arequipeños. Si hablamos solo de la región, por ejemplo, tú le preguntas a una persona que tiene entre 20 a 25 años cuántos valles tenemos en Arequipa que produce pisco y no te vas a responder, por ejemplo. Te va a decir siempre Majes, que es el más conocido, pero no sabe que hay Carabalí, que hay no sé, Santa Rita, que hay también La Joya. Entonces, es una parte de información, y esta falta de información también merece un trabajo cultural de los ejes, correspondientes, ¿no? La Oficina de Turismo de diferentes localidades, la Oficina de Cultura de diferentes localidades, y por qué no en las escuelas, universidades, también se inculcar un tema porque también es un tema cultural y educativo, ¿no? De control también, porque mucha gente piensa que el pisco deja resaca y, en fin, cosas técnicas, pero sí, esos dos ejes creo yo que ahorita está la situación del pisco a nivel nacional, y a nivel regional nos afecta más, ¿no? Porque, imagínate, un productor que tenga de un año la producción de pisco y no se consume, al otro año se va a quedar con más pisco. ¿Dónde va a guardar el pisco? Entonces, esa es la problemática actualmente, y creemos que esos dos ejes son los que quizás posiblemente es lo más que se acercan más, ¿no? La moda mundial y la parte de la promoción, básicamente, de cada ente cultural y político. Aún así, Franklin, de mi experiencia personal te cuento, los turistas siguen pidiendo el pisco en sus distintas presentaciones. Obvio, no será con volumen de consumo grande, y eso habría que incrementar de repente. Adicionalmente, lo que tú dices, debe el tema educativo, digamos, para que vea el arequipeño que tiene un producto de trascendencia mundial y que realmente es algo, no es que sea un tema de consumo masivo, pero hay que venderlo, pues, ¿no? Claro, es muy interesante la pregunta, porque exactamente siento que entre el año pasado, 2025, 2026, ha despejado, porque agencias locales de mucho prestigio ya tienen incorporado en sus ofertas turísticas para el extranjero la ruta del pisco. Obviamente la más comercial, lamentablemente no se puede extender más.
Yo he tenido la oportunidad de asesorar a agencias de viaje para este tema, de poder también enseñar a los guías, a mis colegas, porque también te da pena que cuando escuchas la explicación del pisco, el turista te dice, ¿qué es pisco? Tú los escuchas en diferentes idiomas a mis colegas y la verdad dan una información muy básica, pues, ¿no? Entonces, ese es el otro interés y gratuitamente siempre lo hago, ¿no? Cualquier curso que tengas sobre el pisco, para que lo hablen correctamente y lo sepan explicar correctamente. Y por otro lado, las agencias, como te repetía, de mucho prestigio, ya han incorporado en sus paquetes la ruta del pisco del Valle de Vítor y Santa Rita, ¿no? Que es el más cercano, más adaptable y que también se adapta mucho bien a los servicios a los clientes. Entonces, hace 3 años no había eso, ¿no? Hace 3 años había como que la desinformación o el desinterés de conocer más de cerca el producto. Entonces, ahora se conoce el destino y el producto, porque eso es un eje que se debe manejar así, ¿no? Nosotros creemos, en ACOPE Pisco Club siempre lo he manejado así. Primero es el destino y luego el producto. Porque si conoces el destino, hay que vender el producto. Y en el equipo hay productos quesos, pisco, hay aceite de oliva. O sea, hay varias cosas, pero es importante que no resalta el producto. Y a veces no se sabe entender muy bien. Y claro, es un tema más amplio para otra entrevista, quizás posiblemente, pero por ese lado hay un interés, ¿no? Yo he tenido el año pasado de guiar a algo de 10 en todo el año extranjeros, franceses en su mayoría, y este año hemos comenzado hasta donde va el año, que casi estamos a mitad de año, hemos tenido 5 paquetes también de franceses. Muchos de ellos han comprado el paquete porque trabajan en bodegas en Francia, porque están interesados, porque han escuchado, buscado posiblemente en internet, pero en internet cuando ellos me dicen no se sabe más allá de lo que está en internet, ¿no? Es más, pensaban que solo ICA es el único productor a nivel nacional de pisco de vino, y dicen Arequipa, se asombraban cuando veían en su agencia, y lamentablemente no en todas, pero por lo menos se inicia bien con algunas agencias prestigiosas que dicen, puta, el pisco pensé que solo en ICA, en Arequipa también hay, y bueno, obviamente el vendedor de la agencia dice sí, también hay, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, al final se vuelve una cadena productiva muy interesante, desde el chofer, o sea, desde el transporte, la agencia, el guía y las bodegas, que es lo más importante, ¿no? Porque te venden un paquete, por decir, de un precio determinado, pero lo más importante es que el cliente compra el producto in situ, porque se convence de la calidad arequipeña. Vamos a ser un poquito regionalistas, en realidad. Arequipa ha tenido muchos, digo yo cuando digo, ha tenido muchas medallas, ¿no? Básicamente de oro. En el año 2021, desde el 2019 al 2021 se conocía Arequipa como la región medallera, se iba a todas las medallas de oro, gran medalla de oro. Sí, sí. Entonces, siendo una ciudad, la tercera ciudad productiva de pisco en este caso, ¿no? Entonces, la tercera región, disculpen. Entonces, por ahí estamos empezando bien, de alguna forma, el interés, pero aún así, como repito, el consumo no es pues algo, eso no hace algo masivo, ¿no? Por otro lado, también es importante decir que claro, no es cantidad, pero como siempre es calidad, ¿no? Por allí va. Ahora, me has hablado de un tema interesante que ya tienes paquetes a los viñedos. Entonces, ese es un producto que habría que lanzarlo con mucha más fuerza, ¿no es cierto? ¿Lo hacen como full day? No creo que sea como overnight, porque ahí no hay hospedajes. No, a ver, sí, lo hacen como full day primero, porque al turista no le queda mucho tiempo. O sea, justamente este full day del Valle de Vítor y Santa Rita, lo diseñamos ACOPE lo diseñó para ofertar. Sin embargo, también existe La Joya, que está la prestigiosa un piscazo, que es Torres de la Gala, ¿no? El señor Octavio, de eminencia en el tema del pisco. Sin embargo, también se hace, soy sincero, cuando te haces más bodegas, ya no se vuelve tan interesante también en la oferta. Tienes que seleccionar ciertas bodegas. Obviamente. No puedes en un solo día meterle pisco al cliente. Sí. Al final va a terminar, pues, bailando en el carro, ¿no? Entonces, sí, Valle de Vítor, históricamente es un valle con mucha cultura. Ya hemos escuchado a la señora Edith Postigo, que es una eminencia a nivel nacional. Y Santa Rita de Sihuas, ¿dónde Santa Rita de Sihuas sí hay un hospedaje?
y un hospedaje es una bodega hacienda actualmente, ¿no? Interesante porque tiene sus viñedos. ¿Cuál es su nombre? Midolo. Midolo, ahorita es la casa Midolo. Okay. Básicamente están terminando de hacer el tema legal, pero ya desde hace unos 2 años está funcionando como un hospedaje. Ahora tiene una piscina, tiene un lodge. Parece que es un lodge, es una hacienda en medio de todo el desierto y los viñedos, ¿no? Entonces, el ingeniero Víctor Hugo Segarra y su familia están trabajando muy bien en ello. Tienen una visión futurista en este tema. También son conscientes de que el consumo no va más allá y tienen que reducir su producción, y es por eso que se abocan más a la calidad, claro, no a la cantidad. Y sí, hay un hospedaje, hay una alternativa de allí. Es más, cuando fui el año pasado con un grupo de Portugal, básicamente tomaron como alternativa, porque muchos de los grupos vienen de Nazca, pasan por Camaná, sí, y finalmente llegan a Arequipa. Entonces, antes de llegar a Arequipa, posiblemente se pueden hospedar ahí, sí, pasar una velada, una tarde bonita, y luego al día siguiente a Arequipa para incorporar, ¿no? Pero claro, este tipo de ideas, digamos, tan bien elaboradas o tan interesantes, no se maneja desde aquí, se maneja desde se tiene que proponer en realidad, formalmente por temas de las autoridades, pero también privadamente por temas de las agencias, se tienen que convencer. Entonces, para convencerlos tienen que ir, ¿no? Absolutamente. Al lugar de origen donde se traen los turistas. Exacto. Ahora, esta palabra Midolo me recuerda a alguien, es un apellido, me parece que tiene que ver mucho con algo italiano, ¿o me equivoco? Sí, Midolo es un italiano, es una palabra italiana. La marca se llama Midolo porque el ingeniero Víctor Hugo Segarra empezó a sembrar uvas con su esposa, ¿no? Bueno, cada bodega tiene su historia muy bonita, muy romántica, muy interesante, una filosofía particular. Entonces, decía que siempre la halaga a su esposa, ellos son una generación joven, que cuando su esposa era citadina no tenía costumbre de ir a la chacra, de plantar, de todo este tema, pero cuando se casaron y empezaron a hacer familia, tuvieron que meter todo el esfuerzo físico y económico para poder plantar estas uvas, y después de un par de años florecieron las uvas, y en honor a ese trabajo de su esposa, le puso el apellido de su esposa, ¿no? Es el apellido de su esposa, de María Midolo, porque, bueno, él dice, ¿para qué le voy a poner Segarra si es que el esfuerzo ha sido de mi esposa? Entonces, es la que la ha acompañado, y bueno, hasta ahorita se sigue manteniendo, ya lleva más de 10 años produciendo vino, pisco y uvas de mesa, que es para la exportación, que es su principal fuente de ingresos, se podría decir así, su principal negocio, ¿no? Porque el vino y el pisco, y muchos de los bodegueros están a decir, no es un negocio altamente rentable, por así decirlo. Entonces ellos tienen otros negocios que sustentan un poco el gasto de la familiar, ¿no? Pero sí, esa es la historia en resumen, ¿no? Porque habría que escucharla del propio Víctor Hugo Segarra, sí. Mira, un detalle interesante también, que en una conversación con unos franceses, italianos también creo, comenzaron a encontrar cepas de Europa, por supuesto, porque me llevaba, y eso generaba un detalle de vinculación, por decir algo, pero decían que las cepas que están producidas en el Valle de Vítor, Majes, tienen un valor extraordinario, que eso también hablaba con nuestro productor Oscar, que tiene el regadío con las cenizas de los volcanes. ¿Qué sabes de eso? Cuéntanos. Muy bien. Bueno, primero Oscar, un pisquero a carta cabala. Siempre que he visto a Oscar con su copa de pisco manil, está muy bien. Bueno, les decía un poco, tenemos, por ejemplo, para poner un ejemplo para iniciar, una uva Sangiovese. Esta uva Sangiovese es originaria del norte de Italia, ¿ya? Y curiosamente, en el Perú solamente hay 2 viñedos, 2 bodegas que producen uva Sangiovese y vino Sangiovese, ¿ya? Una de las bodegas me parece que se llama, bueno, está en Ica, no recuerdo el nombre, y la segunda es Midolo, en Arequipa. No hay otra bodega en el Perú que tenga esta cepa, que es italiana, ¿no? Y es más, el mismo dueño, Víctor Hugo Segarra, pensaba que era una Merlot o una cepa más comercial, y cuando vienen unos italianos a visitarlo, dice, oye, esta es una Sangiovese, es la misma uva que se produce en Italia. Él no lo creía, y después hace un estudio ampelográfico, que es un estudio de las hojitas de las vid, y ahí se dan cuenta que es una Sangiovese, ¿no? Entonces, de ahí produce una uva Sangiovese, un vino muy particular, pero ahí va la segunda pregunta, pero tiene un terroir. El terroir son las condiciones geográficas, físico-químicas y medioambientales que tiene un terreno X, ¿no? Entonces, en el desierto de Santa Rita de Sihuas es un desierto y técnicamente es una irrigación. ¿Cuál es la diferencia entre un valle y una irrigación? Eso también siempre lo decimos a
a nuestros turistas, ¿no? Un valle se basa por la naturaleza, por la lluvia, el río, etc. Y una irrigación interviene en la mano del hombre, porque hay una irrigación que controla el agua, ¿no? Entonces, de alguna forma, una irrigación se vuelve de alguna forma más práctico en poder controlar el agua que necesita cada tipo de uva y cada terreno según el terreno. Hay arcilloso, pedregoso, mixto, etcétera, ¿no? Por ahí ese lado. Y por otro lado, el Valle de Majes es otro valle pues más rico aún, ¿no? Porque es un valle, ya no es una irrigación, uno. Dos, tiene horas de sol en ciertos tipos del año, más horas de sol, por lo tanto la uva madura más rápido y tiene un control de maduración. O sea, el enólogo, el bodeguero va a decir, pucha, yo quiero tener un vino de ciertas características, entonces la maduración la va a controlar con el sol, ¿no? Y segundo, en la noche hace frío. Bueno, fresco, digámoslo así, y también eso necesita la uva. Es un valle que se parece mucho a la Toscana, por ejemplo, se tiene mucho ese tipo de clima en Italia. Pero ¿qué pasa? El ingeniero Marco Zúñiga, dueño también de la bodega Majes Tradición y enólogo del vino, de su propio vino de autor, y Leven Club, había hecho un estudio, había invertido muchos estudios en hacer un estudio de tierra. Es como abrir los ingenieros civiles le dicen una calicata, exactamente, ¿correcto? Y donde encontró extractos volcánicos, ¿no? Entonces ahí se despiertan dos hipótesis, ¿no? El volcán Huayna Putina, 1600, erupcionó, mató todas las uvas en toda la región, pero ¿qué pasa con las cenizas? Se van bajando con la lluvia, digamos, se van penetrando, se van filtrando. Y la segunda hipótesis, como el Valle de Majes viene del Valle de Colca, es decir, va bajando de 3.800 metros a 1.200, de 1.200 hasta Camaná, trae todos estos estratos volcánicos, reúne y se queda en Majes. ¿Qué pasa? Y sobre estos estratos volcánicos, ¿qué pasa si siembras una vid? La vid crece y la raíz adopta estas características. Y estas características van vinos volcánicos. Ojo, esta categoría no se ha inventado en el Perú. Esta categoría existe a nivel mundial y son los vinos más caros, uno de los vinos más caros del mundo. Lo está en Canarias, por ejemplo, donde no sé si han visto que plantan en suelos volcánicos, como unos huequitos, plantan de las vid. Tiene lo mismo y adopta ese aroma y ese sabor volcánico mineral, correcto, salino, y eso lo enriquece mucho con el tema de tipo de cepa que hay, ¿no? Ahora, a eso le agregas nuestras uvas criollas, entonces se vuelve mucho más interesante, mucho más particular y más exclusivo. Eso he comenzado a entender también que pasa en el tema de otros productos agrícolas, digamos, ¿no? Que le dan un fuerte sabor, color, qué sé yo, por el manejo de las tierras. Sí, es interesante, sí. la verdad. Sí, eso. Y nada, mira, estamos en Arequipa. En realidad eso no existe en otro lado. Hace tiempo el INGEMET a nivel nacional hizo un librito muy interesante que se llama La Geología del Pisco. Pero ¿qué pasaba? Solamente se limitaba a la región de Ica. Nunca más volvió a sacar esa edición en otras regiones. Pero yo creo que es un manejo que se puede exigir mediante los gobiernos regionales. Buena idea. Decirle al INGEMET, porque es un fondo del Estado, ¿no? Ellos pueden invertir, hacer un estudio interesante de un par de años y decir la geología del pisco en Arequipa. Eso sería, por ejemplo, un paso enorme, no solamente para el interior del país, sino para poder hacer conocer que existen vinos volcánicos en Perú, ¿no? Entonces, ¿y dónde es? En Arequipa. Entonces hablamos del destino y luego del producto. El mismo eje y la misma temática y el mismo cadena productiva. Bueno, te felicito por el detalle de incrementar un día más de hospedaje, un día más de pernoctación en Arequipa, porque es lo que queremos, es lo que están haciendo, como tú me dijiste, los cusqueños, ¿no? Tratando de poder generar más productos para que la gente se quede y evitar el poco tiempo que se quede en Arequipa y disfrutar un poco también de Arequipa, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo es el tema turístico? Bueno, en los últimos años no se siente, mejor dicho, ¿no? Quizás sí están haciendo un buen trabajo las autoridades, pero no se siente, ¿no? Entonces, cuando uno sentía, por ejemplo, ¿no? Hace gobiernos anteriores, se hacían festivales del pisco, ¿no? O el Día del Pisco Arequipeño, porque increíblemente tenemos un Día del Pisco Arequipeño, tenemos un Día del Vino Arequipeño y tenemos Día de la Tinaja Arequipeña. Entonces, tenemos, como decir, varias fechas para celebrar y cada vez sea más grande, ¿no? Claro. Entonces, tú escuchabas antes Festival del Pisco Arequipeño, ya tenían un espacio donde el gobierno en general les daba un espacio sin costo a los productores para vender para hacer conocer su bodega, sus servicios, etcétera, etcétera, ¿no? Y también un espacio para poder vender la ruta, ¿no? Eso ya no se ve actualmente, ¿no? Posiblemente, no sé, habría que preguntar a las autoridades correspondientes. Se hizo con mucho esfuerzo y con presión de la parte privada, de los bodegueros, el Día del Pisco Sour este año,
en el cual yo participé también, pero es como decir, se trabajó con el gobierno provincial, pero lo hicieron como a última hora, ¿no? Y como decir, ya bueno, solamente tienen 3 horas para vender. Es como decir, no debería exigir los bodegueros que lo hagan, sino al revés, ¿no? El interés debería ir al revés para poder apoyar, ¿no? Aparte, solo un día, ¿no? Imagínate, en las potencias europeas lo hacen una semana, ¿no? O sea, el día del, no sé, pues del vino Cabernet Sauvignon o del manzanillo que lo hacen en el sur de España, es una semana de celebración con cofradías de vino, concursos de vino, rutas de vino, etcétera. Aquí se podía adoptar el mismo modelo, pero en pisco, para que toda la gente se conociera. Yo recuerdo hace mucho tiempo una gerente propuso básicamente adoptar o sea, bajo el borde de las ODS, que una de ellas dice que la cultura debe ser para todos, el turismo debe ser para todos, para los pobres, para los inválidos, para todos, ¿no? O sea, debe ser la educación para todos. Entonces propuso que alquilar mediante la gerencia de transportes unos carros de uso público, ¿no? Y cobrar unos 10 soles por persona para ir a la ruta, ¿no? Para solo guardar gastos, para que los más pobres tengan acceso a la información, Claro. ¿no? Y para que no compren, digamos, algo que no es pisco, sino que conozcan realmente qué es pisco, ¿no? Y fue una magnífica idea, pero solo quedó ahí. O sea, nadie más lo volvió a replicar, ¿no? Entonces, eso sería muy interesante. No existe en Arequipa una boutique regional, por ejemplo. O sea, una boutique regional en todas las ciudades patrimonio en Europa existe donde te venden quesos, pisco, artesanía regional. Todo lo cual. Todo. Entonces tú vas, quiero comprar un regalo porque me voy a Cusco, a Lima, al norte, y compro un quesito de diferentes tamaños o una copa, aunque sea esta copa, souvenir, te la compras y te la llevas, ¿no? Entonces no existe en Arequipa algo así. Es una idea de negocio muy interesante y es como mostrar a Arequipa en general, ¿no? O sea, no puedes ir quizás a la ruta del pisco, pero puedes encontrar quizás una botella no tan grande, porque no puedo llevarme esta botella en la mochila que no es, sino una más pequeñita. Entonces, se trabaja con los bodegueros y los bodegueros, los productores están prestos a hacer esto. O sea, ok, si vas a hacer negocio, pues yo te hago una botella más chiquita de souvenir y tú lo vendes, ¿no? Y se arma una cadena productiva más interesante y más que eso se arma una economía circular. Que todo este dinero se quede en la misma región, por ejemplo, ¿no? O pequeños sacos de arroz que vienen de Camaná, de estos pequeñitos así que se quieren ya de souvenir. En realidad es una maravilla, pero hasta ahorita no se ve, como repito, según la pregunta, no se ve ese trabajo, lamentablemente, de las autoridades. A veces no refleja mucho los viajes que hacen afuera y no miran modelos. Yo he viajado digamos así, con mis propios recursos a Europa, África, Egipto, y he visto este tipo de modelos que no existen ahora, existen desde hace muchos años y no es tan difícil de hacer. Es más, dije, yo mismo voy a hacer mi negocio de boutique regional y se acabó. Al final es un negocio, ¿no? Tiene razón, amigos estudiantes, amigos docentes, académicos y emprendedores. Franklin nos está dando una idea excelente de poder hacer un modelo de negocio de emprendimiento, ¿no? O sea, una boutique regional o tratar de hacer souvenirs dedicados básicamente a mostrar lo nuestro, que creo que es un aporte importante. Te agradezco mucho, Franklin, por ahí. ¿Cómo ves el futuro turístico en Arequipa? Bueno, en estos últimos años que me dedico al 100% a trabajar con turistas extranjeros y nacionales, lamentablemente se limita a las decisiones políticas del gobierno central, ¿no? Se nos acerca una segunda vuelta y nos da mucho miedo, sinceramente. Hay mucho miedo de por medio de todo el sector turístico porque el turismo es sensible. La OMT ya lo dijo, ¿no? El turismo es una actividad sensible y es una cadena productiva que si pasa algo con alguien, con el transporte, pues a todos repercute. Si pasa algo con el guía de turismo, porque el guía de turismo no es Franklin, sino es toda Arequipa, ¿no? Que se portó mal o muchas cosas, el nombre de Arequipa, es muy sensible, ¿no? Por eso. Lo vemos en Machu Picchu, ¿no? Pasa una cierta manifestación en Machu Picchu y es sensible, y ya empiezan a empezar paquetes. Exactamente. Entonces, en Arequipa todavía tenemos esa esperanza del clima, que tenemos logística, tenemos también incluso espacios para hacer turismo corporativo, grandes convenciones, ¿no? Y ojalá que continúen, ¿no? Porque al final quien daba el soporte era estos grandes centros de feriales como Cerro Juli, y espero que continúen así para que la convención minera, que deja muchos recursos también en esa semana, que cada 2 años se hace aquí, sigue adelante. Pero en el caso del turismo, digamos, receptivo, que es el día a día, hay ese temor, ¿no? Sí. Ahorita mismo yo no podría definir, porque habría que esperar un poco cómo son las políticas del próximo gobierno central, y de acuerdo a eso, pues, poder confiar
o una vez más tener, como se dice, tener tu chanchito en tu casa, porque si no, no lo vas a pasar muy bien. Sí, lo que pasa es que los políticos no le dan mucha importancia al turismo, ¿no? O no hay un planteamiento al turismo cuando realmente es un sector que da muchísimo trabajo y también muchísimas oportunidades. Además, pone en valor comunidades enteras que no están en el mapa turístico o en el mapa, digamos, del Perú. Y tienes mucha razón. Además, quiero comentarte un detalle que leí en un librito que justo acabas de darme el pie. Faith Popcorn es la autora. Decía lo siguiente, que aparte de los 4 P's del marketing, que es precio, promoción, qué sé yo, hay una P que es más importante que todas, la P de la política. Muy interesante, sí. Y la verdad, cuando leí ese libro me quedé pasmado. Y claro, si el tema político no apoya, no interviene o malogra todo, cualquier marketing turístico se va a venir abajo. Entonces, creo que tu llamado es importante de la preocupación de saber de que la sensibilidad que puede generar un gobierno cualquiera que no cree, que no haga el turismo una cosa grande de desarrollo. ¿Qué opinas? Sí, lo que pasa es que no lo ven porque es una economía fuerte. O sea, es la tercera actividad económica que se da en el país, ¿no? Entonces, y sobre eso viven muchas familias, es decir, es una cadena productiva. Yo, personalmente, eso sí lo quiero marcar muy personalmente, creo que es la educación lo que se debe reforzar, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de enseñar varias veces en institutos, idiomas y diferentes cursos también, y compartir con mis colegas de universidad también, y a veces la educación no es tan práctica, es más teoría, en el tema turístico hablo, ¿no? Sí. O sea, he tenido la oportunidad que hace muchos tiempos, en los 5 años estuve en Sevilla, y entré a la Politécnica de Sevilla y había un curso había un afiche que dice un curso merchandising turístico, 3 años, era como una carrera técnica. O sea, merchandising turístico, o sea, y cuando tú vas a las boutiques, vas a las tiendas, o sea, podía ser el polo Made in China, pero se mandan a hacer Made in España, ¿no? O sea, es tan fuerte que al final te convence que en Berlín te venden un cofrecito que dices, es un pedacito, dice el muro de Berlín. Posiblemente no lo es, pero ya te lo vendieron, ya está la idea, ya está la creatividad, ¿no? Imagínate que si eso adopta el Perú, ¿cuánta creatividad tiene un peruano? Diría que en una semana tiene 1000 productos diferentes, ¿ah? Estoy seguro, porque puede crear desde algo tan sencillo como una piedra volcánica. Imagínate si vas a Lubinas, donde hay bastantes pedacitos de lava volcánica, le marcas un cofrecito de vidrio, lo vendes. O sea, nadie lo ha hecho eso, ¿no? Y lo hacen ya hace muchos años los de Berlín, que te dicen que es parte del muro de Berlín, ¿no? Pero entonces creo que desde allí, desde la educación, de incentivar la creatividad en el turismo, ¿no? Está la base. Segundo, que no sea tan teórico, ¿no? Y claro, cuando tú analizas un poco, ¿por qué mis practicantes o los nuevos chicos que salen al campo son tan teóricos o son tan tímidos? Porque no se atreven a más. Vas, analizas y claro, es que el profesor nunca trabajó en turismo, pero enseña turismo. Va a otro lado, enseña historia, sabe muy bien de historia, teoría. Está muy bien saber de historia, pero tiene que ser más habilidades, pues, digamos, de comunicación, de exposición, porque una persona que trabaja en turismo no es una persona seria, es una persona que es alegre, que es muy optimista, que te hace chistes, que conoce bien su ciudad, que es muy práctica. Entonces tú vas a una persona muy seria, es como que difícil. Tú analizas de dónde vienes, ¿quién te ha enseñado? Yo creo que es la base, ¿no? Sí. Como te repito, es una visión muy personal, porque he visto eso en mis alumnos, y cuando ellos me ven a mí, pasa por eso así, porque así tiene que ser un guía de turismo. Tú vas a hacer un guía de turismo, vas a tener contacto, tienes que solucionar de forma responsable, pero a la vez te tienes que divertir, porque no es estar así, estresado todo el día, ¿qué pasa? No, tienes que fluir, y para eso tienes que estar seguro, ¿no? Entonces yo creo que la base, una vez más, es la educación, pero también estoy de alguna forma satisfecho porque poco a poco se está entendiendo esto, y en las universidades ya se están incorporando docentes que han tenido cierta experiencia en el campo, porque muchos de los docentes que salen de la universidad tienen su magíster, su doctorado y enseñan. O sea, nunca han pasado por un hotel, por un restaurante, por ser mozos, por un guía, nada, y así enseñan. No son malas personas, son excelentes profesionales, pero no, el Perú no necesita eso, creo, y Arequipa mucho más, ¿no? Hay un gran pensador, yo no digo quién es, la práctica es la única verdad. Claro. No hay opción. Exacto. Ahí es donde estás tú. Y te digo un detalle, tuve la oportunidad de estar en una agencia de viajes hace más o menos 15 años, o 10, qué sé yo, y regalábamos, a propósito que tú dices, una bolsita con un sillar. Genial. ¿Y qué decíamos?
llévate un pedazo de Arequipa, por si acaso es sillar del terremoto, de la catedral. Y gratitud, y la verdad que el sillar lo tienes botado ahí. Claro. Era solamente la envoltura. Dale forma, cosas. Llévate un pedazo de Arequipa y la gente se lleva, la verdad. Y tienes razón, o sea, la creatividad es pues natural en el peruano y eso habría que aprovecharlo, ¿no es cierto? Sí, el año pasado que tuve reunión, normalmente los últimos, a fines de año tenemos reunión con las agencias vendedoras en el extranjero, que la mayoría son franceses, en el caso mío, ¿no? Y vienen a Perú para darles el perfil del cliente que viene aquí. Y me dijo, un francés dijo, la capacidad que tiene un peruano para emprender ni siquiera es el 10% de un francés. Sí. El francés tiene miedo de emprender. Acá ves polos, pues, bueno, y dicho sea de paso, o sea, mismo yo para mis viajes incorporé polos de colección, ¿no? Entonces, Volcanic Store se llama en las redes sociales y dije polos o gorros que te recuerden a Arequipa, ¿no? Que te recuerden un poco y que de alguna forma te inciten a tomar, a beber y te inciten a consumir, ¿no? Entonces, empecé a hacer eso con mi esposa. Funcionó súper bien, lo hemos dejado un tiempo porque al final nos dedicamos a trabajar al 100%, pero es una idea que se las comparto a todos para poder seguir ese tipo de filosofía de marketing, digamos, turístico, en el caso del Horta del Pisco, de bebidas, de vino, porque no solo tenemos pisco, tenemos vino también, hay quesos de por medio, hay frutas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí, opino muy bien ese tema y es interesante el tema del sillar. Bueno, ahí tenemos más ideas, imagínense, tenemos muchas ideas. Simple, ¿no? Es simple, o sea, no hay nada que descubrir. Claro. En el suelo, ¿no? Están ahí y bueno, tenemos tantos recursos, sí. O sea, como digo, tenemos el mismo sillar. Cuando me preguntan, ¿qué souvenir puedo llevar aquí? Bueno, no vas a encontrar sillar en otro lado. Se van a Puno, no vas a encontrar otras cosas más bonitas, pero de otro lado. Vas a Cusco, otra cosa bonita, pero no, lo único es el sillar. Ah, genial, sí, porque hablamos del sillar, o la alpaca, tenemos alpaca, imagínate, tenemos vicuña. Ya, se puede hacer mil cosas en realidad, ¿no? Oye, Franklin, de verdad vamos a tener que hablar mucho después, ojalá que dudes o no visitarnos. Claro que sí. ¿Qué es lo que esperas de Arequipa? ¿Qué es lo que pides a las autoridades? Porque de esto nos está viendo, por ejemplo, nuestro amigo Jorge Mesa, a quien le pido, si fuera amable, tomar en cuenta la opinión de Franklin para renovar el tema de los días del pisco, el vino en Arequipa, y quizás lo podemos hacer en forma conjunta. Sí. ¿Qué pedirías a las autoridades? Sí, o sea, claro, el pisco, como se dice, la unión hace la fuerza, ¿no? Sí. Siempre ha sido esa política de nosotros. Es más, creemos que ellos tienen, digamos, una parte, se puede decir, de poder, porque pueden convencer, porque por una carta firmada por el gobierno regional vale más que una carta firmada de mí, de ti y de todo demás para hacer un evento, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es importante. Muchas veces, hace tiempo, cuando hay desconocimiento del tema, llaman a especialistas del campo realmente, y no es un tema de que yo te voy a cobrar 1,000 soles por esta, no, al final nosotros, los arequipeños nunca cobran nada, siempre comparten al final, ¿no? Entonces, muchas veces me han llamado anteriormente, decirme, Franklin, por favor, vete a mi oficina, ¿qué piensas de esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Y normal, simplemente pues por ahí el almuerzo, vamos a almorzar y punto, pero era compartir y dar ideas a las personas que lleguen correctamente el tema, porque muchas veces también los productores hay una grave, entre la producción, una grave problema que es la DO, la denominación de origen, ¿no? Que ya es otro tema, pero cuando muchas veces han tenido el error de estar el stand acá de un productor que tiene la DO, tiene todo su registro sanitario incorrecto, todo, y al costado alguien que no tiene eso, ¿no? Entonces, eso no es una competencia leal, digámoslo así. Y para eso es solamente el desconocimiento. Posiblemente tienen los buenos ánimos, las ganas de hacer, pero el desconocimiento es algo que te puede tirar la fiesta abajo, ¿no? Sí. Entonces, sí, y ya está estipulado, ¿no? Como te repito, hay un día del pisco arequipeño, reforzar en eso, es en noviembre, claro, o sea, todavía nos queda tiempo. Hay el día del vino arequipeño también, reforzar en eso. ¿Cuándo es eso? También la última semana de noviembre. Perfecto. Pero el día del pisco es en agosto, y el día del vino es en noviembre. Entonces tenemos tiempo para hacer una pequeña feria, que el mismo Estado promocione, financie posiblemente algunos espacios bonitos, se haga un brindis por lo menos de honor, ¿no? Por ejemplo, aparte de hacer la feria, buscar no sé, y la vez pasada dije, ¿por qué no hacemos una cata en la almacén del fundador, ¿no? Y conmemoramos un poco, solo productores, agentes y autoridades, un poco el tema del ser arequipeño, ¿no? De qué valor y calidad tiene el arequipeño, y también una feria pues del Fondo del Fierro, bueno, en donde se decida al final,
regional, ¿no? Simplemente yo creo que es gestión, ¿no? No creo que las autoridades actuales no tengan las ganas ni la motivación. Creo que sí las tienen, sino que posiblemente es la falta de información que les hacen repensar y retroceder un poquito o quizás apuntar a otro lado, ¿no? Posiblemente, con temas del pisco. Y agruparnos más de repente, ¿no? Eso es algo muy difícil. Hace muchos 10 años, el mismo gremio, sectores, somos amigos, somos colegas, pero tenemos filosofías distintas, pero bueno, sí se puede. Hay que seguir apostando por eso. Claro, sabes que con una copa de pisco ya todos somos arequipeños una vez más, así que ahí no hay barreras en realidad. Pero sí, yo creo que sí podemos eliminarlo más, podemos trabajar. Antes se trabajaba así, no sé por qué poco a poco se ha ido desvinculando un poquito. Franklin, los egos. Posiblemente. Seamos honestos. Antes no sé, había una cena de Avid y decían, Franklin, acompáñanos un rato para que nos hables un poco del pisco arequipeño, de cualidades. Yo, obviamente, genial, ¿no? Soy invitado y les compartí un poco de lo que significa el pisco en esta región o les recomendan otra y tómense un pisco por aniversario desde Caravelí, que tiene tantos sabores, o de allá. Entonces ya se convirtió en una alianza, ¿no? De alguna forma. Pero ahora se ha ido un poquito desvinculando un poco y creo que es hora de poder reunirnos de nuevo en una mesa, ya no hacer revoluciones con barricadas y fusiles, sino hacer revoluciones con pisco, con vino, con productos regionales, ¿no? Amigos, Franklin nos ha dado muestras de amor a Arequipa y su especialidad como guía turístico en el manejo de pisco, que la verdad necesitamos gente especializada así. Gracias a todos ustedes. Estamos en otra oportunidad y nuevamente agradecido, Franklin, y ojalá otra vez nos visites para hablar más temas de los que tú dominas. No, en nada, muchas gracias por la invitación y ya saben, siempre para bajar un poco la comida, la digestión, un pisquito y si es de Arequipa, mucho mejor. Gracias. Suscríbete a nuestro podcast para mantenerte informado. Te invitamos a visitar nuestro website especializado en turismo prensatur.pe, donde encontrarás artículos, noticias, entrevistas, reportajes y todo lo relacionado al turismo.